Hola, bienvenido a este podcast. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y tengo el privilegio de servir como pastor y líder de Somos Eclesía. Mi deseo a través de este espacio es que podamos estudiar la palabra de Dios y que juntos continuemos creciendo con Dios. Y estamos estudiando la vida de Jesús, el prometido, esa persona, ese hombre, ese regalo de parte de Dios, quien Él anticipó que iba a enviar para poder traer realmente salvación a este mundo. Y sabemos que 700 años antes de que Jesús naciera, Dios dio una señal y lo hizo a través del profeta Isaías. Y en el capítulo 7, versículo 14, nos da esta señal. Y dice, muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Por eso es que celebramos cada año en esta época esa llegada de Cristo Jesús, ese niño que vino a través de una virgen, y sabemos que Dios cumplió su palabra, cumplió lo que Él había dicho y envió a Jesús para traer salvación, para traer fin a un momento de oscuridad, que ahí mismo en Isaías, poco más adelante, el capítulo 9, versículo 1 y 2, nos dice ese propósito. Nos dice, sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Y esa es una tremenda promesa de Dios, ¿no? El propósito por el cual Jesús vendría a este mundo para poder ser luz. Él iba a traer fin a ese momento de oscuridad, y sabemos realmente lo mucho que significa la luz en nuestro día. Día a día, sabemos de que cada día nosotros dependemos de la luz para poder ver este mensaje, para poder oírlo, porque sin la luz no tuvieras estos servicios de electricidad, de internet y de muchas otras cosas. Pero si dejamos a un lado aún la luz eléctrica, la luz solar, la luz que el sol provee, es increíblemente necesaria en nuestras vidas. Sabemos de que la luz que el sol nos provee la necesitamos día a día. Sin la luz, si el sol no saliera un día, bueno, no diría solamente un día, pero si el sol no existiera, si el sol cada 24 horas que da ese círculo completo la Tierra, si no pasara expuesta al sol, si el mundo que nosotros hoy tenemos no estuviera expuesta al sol, si el sol no estuviera, la vida como nosotros la conocemos no existiría. Realmente se acabaría, cesaría de existir. No habría fotosíntesis, que es lo que las plantas hacen para producir oxígeno. Toman parte de la luz solar, toman parte del agua que las nutre y la convierten en oxígeno para que podamos respirar. Y no solo eso, si no hubiera luz, tampoco las plantas crecerían, por lo cual no habría fruto, no habría vegetación, lo que significa que los animales más pequeños que dependen de esa vegetación morirían, y estos a la vez, al no existir, los animales más grandes tampoco podrían sobrevivir, por lo cual significa que nosotros tampoco podríamos sobrevivir, porque no tendríamos la manera de alimentar y de crecer y cultivar. Pero si dejamos aún a eso a un lado, porque dices, yo puedo sobrevivir sin comer por mucho tiempo, bueno, no creo, pero si dejáramos eso a un lado aún, si el sol dejara de existir, sabes que experimentaríamos frío intenso. O sea, si el sol deja en cuestión de semanas, en una semana realmente, en cuestión de días, la temperatura que se mide aquí en Estados Unidos, Fahrenheit, llegaría a 32 Fahrenheit, lo que significa que estaría a cero, ¿no? En una temperatura a cero, que eso es bastante frío, al punto de congelarse. Y si pasase un año, llegaría a menos 150 Fahrenheit en un año, si el sol no saliera en un año. Entonces eso terminaría con la humanidad. No hay manera que pudiéramos sobrevivir más de un año si no existiera el sol, si no existiera la luz. Vemos que Dios creó la luz con un propósito. Dios creó la luz porque era bastante importante, y Jesús les está diciendo a sus discípulos en una enseñanza en Juan 8:12. Jesús habló una vez más al pueblo y les dijo: yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Y nos damos cuenta que aquí Jesús está diciendo que Él es la luz del mundo.
Obviamente no estamos hablando de esa luz natural que nos provee calor, ¿no? Que es lo que necesitamos para vivir, pero sí nos está hablando que Él es la luz que necesitamos para poder realmente vivir en esta vida de acuerdo al plan perfecto que Él tiene para nosotros. Y eso es lo que quiero hablarte el día de hoy, de Jesús, que Él es la luz al mundo. En esta época navideña, ese prometido de Dios, Él es la luz en nuestro mundo. Y sabemos de que nadie de nosotros realmente podemos manejarnos bien en la oscuridad. La oscuridad te hace sentir, no sé, inseguro, porque no puedes ver claramente. Y cuando hablo de la oscuridad, no es que esté oscuro y tú tienes luz, pero me refiero a una completa oscuridad. Nadie se siente seguro, ¿no? Y yo creo que cuando hablamos de Jesús y esa luz al mundo en nuestra vida, estamos hablando también de ese aspecto de pruebas y de luchas en nuestra vida en los cuales sentimos que estamos pasando momentos oscuros, momentos de dificultad en nuestra vida, y quizá tú estás pasando ese momento el día de hoy. Escuchando este mensaje, quiero decirte que Dios tiene una palabra de aliento para ti el día de hoy. Y hay una historia de un hombre llamado Luis Zamperini. Este hombre era un corredor olímpico aquí en Estados Unidos, y él durante la Segunda Guerra Mundial, él había ya ganado muchos premios en competencia, pero también tuvo que ir y luchar con este país para defender a ese país. Y por un tiempo en el cual ellos iban en el aire en un avión, dice la historia de que fue derribado su avión y cayó en el Océano Pacífico, y pasaron 47 días en los cuales él y la tripulación que habían sobrevivido a la caída del avión quedaron a la deriva. Por 47 días tuvieron que batallar hambre, tuvieron que batallar sed, un sol extremo, un frío extremo. Tuvieron que sobrevivir a ataques de tiburones que estaban a sus alrededores, hasta que finalmente fueron encontrados. Pero fueron encontrados por el ejército japonés, que era lo que no querían realmente encontrar en ese momento. Y los convirtieron en prisioneros, y este hombre, Luis, vino a ser un prisionero, fue puesto en un campo de prisionero de guerra. Y por varios años fue torturado, fue golpeado, fue herido. Y la historia de este hombre dice que había un guardia en particular que le llamaban de apodo el pájaro, que creo que era el que más aflicción causaba en la vida de Luis. Y este era sin duda alguna el momento más oscuro en su vida. Era el momento más oscuro en el cual él quizás no vio una esperanza, no vio una señal de luz o una señal de pensar que su vida mejoraría. Quizás pensó que ahí iba a terminar su vida, que sus días terminarían ahí. Pero no era el plan de Dios. Realmente, finalmente la guerra terminó. Él fue puesto en libertad, pero aún aunque él estaba ya libre, ese periodo y esa oscuridad en su vida continuaba causando estrés postraumático, causando pesadillas, causando enojo, cierto rencor y odio contra las personas que lo lastimaron, que lo hirieron, un sentimiento de venganza en contra de ellos que lo llevó a un periodo de alcoholismo en su vida. Y vemos que entonces su vida, aunque ya estaba libre, su vida estaba destruida, su vida continuaba en esa oscuridad que quizás nosotros podemos ser muy familiarizados con ese sentimiento de oscuridad en su vida, hasta que finalmente su esposa le dice en 1949 que vaya con él, que él vaya con ella a una cruzada de este gran predicador llamado Billy Graham. Y este señor Luis aceptó ir a esa cruzada con su esposa, y ahí fue donde por primera vez él escuchó un mensaje de esperanza, un mensaje que le hablaba del perdón que Cristo nos ofrece, y de que Jesús era la luz de este mundo, que Jesús era la luz para poder tener una vida realmente victoriosa en este mundo. Y a partir de ese momento en el cual él decidió aceptar esa luz de Cristo en su corazón, su vida cambió. Empezó un proceso de recuperación en él finalmente. Entonces él llegó a poder perdonar
a aquellos que le habían torturado y maltratado, al punto que él regresó y voló a Japón para ir directamente a decirle a ellos que les perdonaba, y trató de hablar con ese guardia llamado el Pájaro, que no aceptó reunirse con él, pero a pesar de eso él públicamente dijo que también lo perdonaba. Y sabes, esa es la luz que Cristo trae en la oscuridad. Esa es la luz que Cristo trae en la vida de las personas. Por eso dijo él: no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Y en este ejemplo, esta historia, Luis Zamperini encontró la luz de Cristo, esa luz que lo llevó a la vida, esa vida plena, y él vivió por muchos años más, murió de 97 años de edad. Pero hay 3 cosas importantes que yo te quiero dejar el día de hoy en referencia a la luz, especialmente cuando meditamos en Cristo, este prometido de Dios, el Mesías, que es la luz del mundo. Y lo primero que quiero que recordemos de la luz es que la luz disipa la oscuridad. La luz de alguna manera hace que desaparezca la oscuridad. Yo sé de nuevo que cuando estamos en la oscuridad nos sentimos inseguros, nos sentimos incapaces, y a veces pensáramos: ¿cómo quisiera tener una luz para que iluminara exactamente donde yo voy, para poder ver claramente? Y sabes, en la vida a veces sentimos que caminamos así, a oscuras, en lo cual no vemos hacia dónde vamos, esta oscuridad en la vida que enfrentamos. Pero Salmos 119, 105 nos dice que la palabra, tu palabra, es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Nos damos cuenta entonces que la palabra de Dios es esa luz que necesitamos en nuestra vida para poder iluminar, para poder guiar nuestra vida, y así sería más fácil el caminar en nuestro día a día. Sabes, yo creo que nosotros vivimos en un mundo que está lleno de tinieblas, un mundo que está lleno de oscuridad, pero el Espíritu de Dios, de Cristo Jesús, es esa luz que ilumina nuestro caminar. El problema es que a veces no vamos a la luz, no dejamos que esa luz realmente ilumine, no buscamos la luz de Cristo para iluminar nuestra vida. Yo me pongo a pensar cuántos hijos de Dios están caminando sin usar la luz, sin usar la palabra de Dios como esa guía para poder tomar decisiones día a día. Yo sé que nosotros como humanos batallamos con la oscuridad, pero la luz no batalla con la oscuridad. La luz no batalla. Quiero que te pongas a pensar, cuando tú entras a un cuarto oscuro y tú prendes ese switch que tú levantas o que tú bajas para prender la luz, de inmediato el salón se ilumina y la oscuridad desaparece, ¿no? No sé si te ha pasado eso, o te ha pasado a veces que cuando haces ese switch para arriba de la luz, empiezas a ver esa batalla entre la luz contra la oscuridad. Dijo, quizá la luz, si empujo un poquito más fuerte, la oscuridad se va a ir de este cuarto. No. Inmediatamente desaparece la luz, instantáneamente desaparece la oscuridad, la disipa. Fíjate que Juan 3:20 nos dice: todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Cuando hablamos del hecho que la luz entonces disipa, desaparece la oscuridad, nos ponemos a pensar entonces en nuestra vida como pecadores, pero dice específicamente ahí: los que se niegan a acercarse a esa luz lo hacen por temor a que sus pecados queden expuestos, ¿no? Que queden al descubierto. Y si nos ponemos a pensar, cuando alguien está pasando por un momento así de oscuridad y que quizás tiene temor a que esos pecados, esas faltas queden expuestas, lo que menos desea quizás es buscar de la luz a través de la palabra de Dios por temor a que eso suceda. Pero yo te digo y te animo que debe de ser lo contrario. Es lo primero que debemos hacer, porque recuerda que la luz disipa, desaparece la oscuridad, la va a desaparecer. Todos los pecados, pero dices tú, pero todos mis pecados o todas mis faltas van a quedar al descubierto, van a quedar expuestas. Pero déjame decirte que no necesariamente es el caso. Que cuando la luz de Cristo llega, lo que va a pasar es que va a destruir esos pecados. Esas faltas van a quedar destruidas por la luz de Cristo. El mejor ejemplo que te puedo dar es, yo sé que hoy en día ya es muy difícil ver que una persona ande con una cámara que use ese famoso rollo, ¿no? No sé si tú recuerdas, durante los 80s, los 90s, usar tu cámara, tomar fotos, llenabas los 36 fotografías, que era lo más que alcanzaba quizás, o hasta 50 y pico de fotos, ese rollo, y luego tenías que llevarlo a un lugar a revelarlo.
revelarlo para que pudieran verlas y así poder tenerlas. Ahora, ¿qué pasaba? Ese rollo entonces lo ponían y lo revelaban en un cuarto oscuro. En este cuarto oscuro era el proceso en el cual entonces esas fotos iban siendo reveladas, era en la oscuridad. Pero ¿qué pasaba en el momento que alguien abría la puerta por error y la luz pegaba sobre esas fotos que no estaban reveladas aún? ¿Qué pasaba? Decían, se destruyeron. Ya no hay manera de verlas, no hay manera de recuperarlas, fueron destruidas por la luz que les pegó. ¿Sabes? Eso es precisamente lo que pasa en nuestra vida de pecado. En el momento que dejamos que la luz ilumine nuestra vida, ilumine nuestro caminar, esas faltas, esos pecados, esos errores van a ser destruidos y perdonados por la sangre de Cristo Jesús. Si hay un área, así que si hay un área de oscuridad en tu vida, exponla a la luz de Cristo y a la oscuridad, y la oscuridad desaparecerá inmediatamente y destruirá ese pecado en tu vida. Y sabes, esa es una maravillosa promesa y ese es un hermoso regalo de parte de Dios en esta época. Y también me pongo a pensar en el hecho que muchas veces quizás muchas de esas faltas o mucho de ese esas fotografías que, hablando de la metáfora de este rollo, todo lo que nuestros ojos ven de alguna manera está tomando esas fotografías, porque fácilmente puedes cerrar los ojos y pensar algo que viviste ayer o un lugar que estuviste hace un mes o un viaje que hiciste hace 2 años y tus ojos pueden capturar cada una de esas fotografías y quedan en tu vida. Pero ¿te has puesto a pensar entonces si estás tomando esas fotografías mentales en cosas oscuras, en cosas inmorales, en cosas incorrectas? ¿Sabes? Eso es también lo que Dios puede desaparecer y perdonar en tu vida. Exponlas a la luz de Cristo. Fíjate lo que dice Lucas 11, versículo 33 y 34. Dice, nadie enciende una lámpara y luego la esconde o la pone debajo de una canasta. En cambio, una lámpara se coloca en un lugar alto donde todos los que entren en la casa puedan ver su luz. Se está viendo que esa luz va a guiar sus pasos para mostrarles el camino, ¿no? Dice, si tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo, cuando tu ojo es bueno, estás viendo las cosas correctas, la palabra de Dios, entonces todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, estás viendo esas cosas malas y oscuras, dice, tu cuerpo está lleno de oscuridad. ¿Te has puesto a pensar cuánta oscuridad tus ojos ven día a día? Y a veces no es necesariamente solo las cosas inmorales o no apropiadas a las que me refiero, pero todo lo que tus ojos ven de destrucción, de maldición, de golpes, de abusos. ¿Cuántas horas pasas tú quizás consumiendo o viendo eso que entra en tus ojos? Y por el contrario, ¿cuánto tiempo de luz, hablando de la palabra de Dios, permites que entre por tus ojos? Yo creo que si lo hiciéramos al revés, fuera un mundo distinto. Si lo hiciéramos al revés y diéramos realmente más tiempo a que la luz de Cristo a través de nuestros ojos entre en nuestra vida, estaríamos, como dice la palabra de Dios ahí, ¿no? Estaría nuestro cuerpo lleno de luz. La luz de Cristo va a iluminar esa oscuridad, la va a disipar. Yo sé que hay muchos que batallan con la oscuridad que entra por sus ojos y muchos dicen, bueno, es que es difícil batallar con eso en este momento. Y sabes, yo sé que es difícil batallar, pero no sé si tú recuerdas una historia de cuando Jesús ve a un hombre que está cojo, que está al lado de un estanque y que no podía llegar al estanque y este hombre estaba ahí tirado en el suelo y Jesús le hace la pregunta, ¿te gustaría recuperar la salud? Como te la podrías hacer esa pregunta a ti el día de hoy. Eso que tú estás viviendo de oscuridad y de inmoralidad en tu vida, ¿te gustaría que yo te diera la libertad de eso el día de hoy? Y este hombre le dijo, sí quiero ser sano, pero no hay nadie que me lleve al estanque. Como quizás tú hoy dices, sí, yo quiero hacerlo, pero no sé qué debo, no hay nadie que pueda hacer eso por mí, que me pueda dar esa libertad. Y Jesús no le dijo a este hombre entonces, ven, yo te voy a llevar al estanque. Jesús le dijo, levántate, ponte de pie y ve al estanque. Había una acción de su parte, había algo que él tenía que hacer que le iba a costar para poder tener esa libertad y lograr ese milagro en su vida. Y sabes, yo creo que Dios te está haciendo esa pregunta el día de hoy. ¿Tú quieres ser libre? ¿Quieres ser liberado de esa oscuridad en tu vida?
eso que estás pasando el día de hoy. Recuerda que cuando tu ojo es malo, tu cuerpo está lleno de oscuridad, pero cuando tu ojo es bueno y estás permitiendo que la luz de Cristo entre en tu vida, entonces tu cuerpo va a estar lleno de luz. Tienes que empezar a dejar que la luz de Cristo a través de su palabra entonces empiece a iluminar tu camino. Otra cosa que quiero recordarte importante sobre la luz es que la luz recupera lo que estaba perdido. Cuando tú pierdes algo y estás en la oscuridad, en el momento que encuentras una linterna o que prendes la luz y empiezas a mover cosas, hace que puedas encontrar eso fácilmente, ¿no? Jesús cuenta una historia en Lucas 15 y la pone dentro de otras 2 historias, que estos eran ejemplos de lo importante que era para Dios y que es para Dios el poder realmente alcanzar y encontrar personas que confíen en Él. Y hay una historia en ese pasaje al principio que habla de un padre que recupera a un hijo que estaba perdido y se había ido. Luego también menciona una historia de un pastor que recupera una oveja que se había perdido, pero justo en medio de esas 2 historias hay una historia de una mujer que pierde una moneda. Es algo valioso para ella. Ahora, todas estas 3 historias son simplemente metáforas, son ilustraciones que Jesús estaba dándole a sus discípulos y a los que estaban siguiéndole en sus enseñanzas, dándoles a entender que era una representación de personas. Realmente él estaba diciéndole y está hablando de personas que son valiosas para Dios. Y en Lucas 15, versículo 8, dice lo siguiente: supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. Recuerda, está hablando de personas en este momento. De la misma manera, hay alegría en la presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Vemos entonces que la luz de Cristo también nos va a permitir entonces encontrar eso que se ha perdido. Y cuando estamos hablando en este pasaje de estas personas que estaban perdidos, fue porque la luz de Cristo vino a ellos, les reveló en sus vidas y ya no estaban más perdidos, pero ya vienen a ser parte del cuerpo de Cristo. La luz de Cristo entonces también nos va a dar dirección, nos va a dar esa protección que necesitamos en nuestra vida. Pero algo que yo creo que podemos aprender de la luz es que debemos también enseñar a nuestros hijos a saber usar la luz. Y me refiero a la luz de su palabra, ¿no? La lámpara, que es esa luz en nuestro caminar. Creo que si tienes hijos, tenemos una responsabilidad de enseñarles realmente cómo usarlas y cómo dejar que la luz pueda guiar su vida y sus pasos. Entonces, cosas importantes sobre la luz es que disipa la oscuridad, que recupera lo que estaba perdido. Y número 3 es que la luz nos muestra el camino. La luz nos va a mostrar fácilmente qué camino debemos tomar. Sabemos que Jesús es la luz al mundo. Dice él, es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios mismo. Entonces en nuestra vida desea darnos dirección para guiarnos, porque yo estoy seguro que todos tenemos decisiones importantes que tomar. Quizás tú estás por enfrentar o estás en medio de tener que tomar una decisión sobre un trabajo, si debes tomarlo o no, si debes dejar un trabajo o no. O quizás si debes perseguir un sueño, una meta o no, o si debes de servir e involucrarte más en el ministerio o en la iglesia, a lo que Dios te ha estado llamando y te ha estado diciendo ya por mucho tiempo, o si debes de dejar de nuevo ese trabajo que ha estado quitando mucho tiempo de tu familia y poder enfocarte en tu familia, poder enfocarte en los que amas. O quizás una decisión importante de la persona correcta con quien tú debes unir tu vida por el resto de tu vida. Yo sé que todos tenemos decisiones que tomar. Esas encrucijadas en las cuales quisiéramos y queremos, deseamos esa dirección de parte de Dios. Y sabes, Dios nos da dirección. La luz de Cristo ilumina nuestro caminar, nos va a dar la dirección que necesitamos, ese rumbo que nuestra vida debe tomar. Y Dios nos da direcciones generales. En otras palabras, a través de la Biblia, ahí podemos ver claramente lo que Él nos dice sobre el matrimonio, lo que Él espera entre la relación de un hombre y una mujer, lo que Él espera en la relación de Él con nosotros, que Él debe de ser ese primer lugar en nuestra vida. Quizás nos dice también, nos enseña sobre la mayordomía, de poder administrar de todo lo que Él nos da y lo que Él espera de nosotros en cuanto a nuestras finanzas, o cómo tratar a los demás, cómo servirnos a los demás. Vemos que hay
direcciones generales de parte de Dios que debemos considerar y aplicar en nuestra vida, pero también hay direcciones específicas de parte de Dios. En esos momentos en los cuales tú estás pidiendo que Él te revele su plan, que Él te pueda mostrar realmente cuál es su dirección, y Dios lo hace. Dios nos da su dirección y lo puede hacer, sí, quizás con una persona que puede traerte una palabra, que es lo que más deseamos, ¿no? Es eso espectacular de Dios, que pudiéramos escuchar que el cielo nos habla directamente y nos dice qué debemos hacer. No siempre, y te podría decir que casi nunca Dios va a hablar de esa manera, pero sí lo va a hacer a través de su palabra, porque la palabra de Dios es la que nos da dirección y lo puede hacer aún en cosas específicas. Yo quiero compartirte de una historia en particular en mi vida. Hace unos años atrás, yo no sé, aquí en Estados Unidos tú recuerdas muy bien lo que fue el tiempo durante el 2008, 2009 hasta el 2012, 2013. Realmente lo que eso significó económicamente en este país fue difícil. Mucha gente perdió sus propiedades, causó que mucho en el mercado bajara de precio, y durante ese tiempo yo recuerdo que estábamos en un proceso de compra de casa, la casa que actualmente nosotros tenemos, y estábamos buscando la dirección de Dios, que Dios nos diera realmente claridad. Ya teníamos un tiempo buscando, habían habido algunos momentos en los cuales pensábamos que esa era la casa y Dios decía, no, esa no es la casa, algo pasaba y no sucedía. Ya casi que habíamos perdido esperanza y venimos a esta casa, la vemos y estamos orando para que Dios nos dé esa dirección, ¿no? Queremos saber qué es lo que Él desea. ¿Es esta la propiedad correcta? Y específicamente, ¿es este el precio correcto? ¿Es esto lo que debemos pagar por esta casa? Y Dios me llevó a Salmos 91:12. Y fíjate lo que dice este Salmos. Dice, declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Y quizás tú piensas, bueno, ¿qué hay de dirección en ese pasaje? No te dijo, sí, compra la casa, o sí, ese es lo que yo tengo para ti. No está exactamente así, pero yo sé que a través de ese pasaje Dios me habló. Y había una palabra, dos palabras en particular, tres palabras en particular que ese pasaje mencionó, y es donde Él dice que Él es mi refugio. Específicamente dijo, mi lugar seguro. Cuando yo leí ese pasaje, yo sabía que ese era Dios diciendo, este es mi lugar seguro, este es el lugar que tengo para ti, el que tengo para tu familia. Era de alguna manera lo que estaba esperando de dirección de parte de Dios. Y en el pasaje ese 91:2, aún esa serie de números, había algo en particular en esa serie de números que afirmó lo que nosotros debíamos también ofrecer para esta casa. Y bueno, gracias a Dios esa casa, después de ya 11, 12 años, ha sido de bendición en nuestra vida. Realmente ha sido un lugar en el cual Dios ha hecho cosas maravillosas en nuestra vida. Así que realmente Dios puede darte claridad a través de su palabra. Él te puede dar realmente dirección a través de su palabra. Pero tienes que ir y buscar esa dirección en la palabra de Dios. Búscale. Recuerda que la oscuridad disipa la oscuridad, que nos ayuda a recuperar eso que está perdido y que nos muestra el camino que debemos seguir. Nuevamente Isaías 9, versículo 1 al 2. Dice, sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. El pueblo que camina en la oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Jesús, ese prometido de Dios, Jesús es la luz al mundo. Jesús es quien trae la luz a este tiempo de oscuridad que quizás tú has estado pasando, que quizás tú has estado batallando, buscando quizás satisfacerlo desesperadamente en placeres o en dinero o en fortuna o en las cosas malas, o has estado buscando en dioses equivocados, has intentado todo y no has encontrado realmente esa paz, esa luz, esa dirección en tu vida. Déjame decirte que Jesús está aquí el día de hoy, que Él es esa luz, como lo dice Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Y la pregunta que tengo para ti en esta Navidad, en esta época en la cual reflexionamos en Cristo Jesús, Emmanuel, en ese prometido de Dios para poder traer fin a ese momento de oscuridad, la pregunta que tengo es si estás dispuesto a seguir a Jesús con tu vida. El pasaje dice que tendrán luz que lleva a la vida, no tendrán que andar en oscuridad. Pero nos dice, si ustedes me siguen, ¿estás dispuesto a seguir
a Cristo Jesús. Y yo no quiero terminar este momento sin darte la oportunidad a que respondas a esa pregunta de parte de Cristo. ¿Estás dispuesto a seguirle con tu vida? Seguirle con tu vida significa solo reconocer que eres pecador, que necesitas de su luz en tu vida para poder perdonar y para poder borrar todos esos pecados y esas faltas que solo la luz puede disipar, puede desboronar en nuestra vida, puede perdonarnos y así poder entrar en esa perfecta relación con Dios. Si tú deseas hacer eso el día de hoy, solo te animo a que repitas estas palabras después de mí. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que por mis propias fuerzas no puedo alcanzar la salvación, no puedo alcanzar el perdón de mis pecados, pero solo tu sangre, solo tu luz en mi vida puede perdonarme de mis pecados y ofrecerme salvación y vida eterna. Y si tú hiciste esa oración el día de hoy, la creíste en tu corazón, déjame decirte que en este momento entonces que esa luz acaba de penetrar esa oscuridad que quizás has estado viviendo por mucho tiempo, por toda una vida, y que la luz de Cristo ahora entonces brilla en tu vida y que ha perdonado tus pecados, todas tus faltas y te ha hecho una nueva persona y desea realmente brillar a través de ti y de todos los que quizás ya hemos confesado a Cristo en nuestro corazón. Este es un recordatorio que Dios desea brillar en nuestra vida. Él es la luz al mundo que desea realmente traer entonces vida y bendición a cada uno de nosotros. Gracias por haberme acompañado en un episodio más de este podcast. Si no lo has hecho aún, te animo a que te suscribas y que lo compartas con otras personas a quienes pueda ayudarles y que cada semana también puedan ser parte de este espacio, que juntos podamos estudiar la palabra de Dios y continuemos creciendo con Dios. Bendiciones.